Y con el avance de la vacunación sigue bajando también la presión en los hospitales. Vamos a ver en esta curva cómo los ingresos han ido disminuyendo. Ahí están señalados los que había el pasado 17 de mayo, hace casi 3 semanas. Unos 7.000 pacientes, casi 7.000 pacientes con COVID estaban hospitalizados. Ahora son 4.500, casi es un 35% menos. Eso también se nota en la UCI, lo vemos señalado en amarillo. Hemos pasado de 1.800 ingresados el 17 de mayo a 1.236, ayer mismo un 30% menos en cuidados intensivos. Cada vez son más los hospitales que pueden liberar sus plantas de pacientes COVID y en algunos ya no queda ninguno en las unidades de cuidados intensivos. Entramos en la UCI del Hospital Reina Sofía de Murcia. Aquí ya no se ven equipos especiales de protección. Los sanitarios respiran aliviados porque desde hace una semana no tienen a pacientes COVID. Unos pacientes nos cuentan con historias muy duras. Muchas veces ingresaban familias enteras. Son situaciones también con mucha carga emocional. Pero bueno, se agradece ya que todo eso esté bien, a ver si se mantiene. La capacidad de esta UCI es de 14 camas. Llegaron a tener a más de 40 personas en cuidados intensivos por coronavirus. Se muestran esperanzados de cara a las próximas semanas. Pensamos que con la vacunación y posteriormente también con las medidas que se han ido implementando poco a poco y la gente las ha ido cumpliendo, va a ir disminuyendo. Buenas sensaciones también en el Hospital de Zamora, que por primera vez desde el 15 de agosto también tiene la UCI libre de pacientes COVID. Y en este otro de Madrid, en la unidad de cuidados intensivos, ahora mismo están ocupadas solo 7 camas de las 24 disponibles y eso les ha permitido volver poco a poco a la normalidad. La cirugía cardíaca la verdad es que ha sido una de las especialidades más afectadas por la pandemia, puesto que nuestros pacientes requieren de la unidad de cuidados intensivos. En el año 2020 la actividad quirúrgica se redujo al 36% y ahora mismo ya estamos en torno al 100% de nuestra actividad. Pase por aquí, señor. Buenos días. Una situación que ha permitido a Antonio, que hoy ha hecho su PCR, operarse mañana de una cardiopatía. El Tribunal Supremo ha anulado, como decíamos, el toque de queda y la limitación de reuniones familiares que se habían decretado el Gobierno de las Islas Baleares para todo el archipiélago. Destaca que se están limitando derechos fundamentales de forma muy intensa y que afectan a toda la población balear y que, añade Ana Martín, no están suficientemente justificadas esas medidas. Considera que esas medidas no son proporcionales. El Supremo anula el toque de queda y la limitación del aforo en reuniones porque dice no se pueden decretar por prudencia. Cree que para establecer unas restricciones tan severas y tan intensas hay que acreditar que son indispensables para salvaguardar la salud pública. A efectos prácticos no cambia mucho las cosas en Baleares porque el toque de queda finalizaba este fin de semana, pero es importante porque es la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre esta medida y dice que se puede hacer un toque de queda sin necesidad de estado de alarma, con las leyes sanitarias vigentes, pero que tiene que estar muy justificado. Documentos como el aprobado ayer son de obligado cumplimiento cuando se aprueban por consenso según la ley. La bronca está en qué entiende cada uno por consenso. La Comunidad de Madrid cree que es sinónimo de unanimidad. El Gobierno sostiene que con mayoría simple vale. Las acciones coordinadas, desde nuestro punto de vista, no requieren unanimidad. La unanimidad es muy difícil en la vida y en la política más todavía. Para que sea obligatoria debería haberse aprobado por unanimidad y ni estamos en estado de alarma ni ha habido unanimidad. Y que conmigo no cuenten para arruinar a más ciudadanos, ni hosteleros ni comerciantes. La Comunidad de Madrid va a recurrir a la Audiencia Nacional para que aclare el asunto. Fue una interterritorial especialmente tensa. Con Madrid votaron en contra las otras comunidades del PP, Andalucía, que ya ha dicho que no va a acatar lo acordado, Murcia y Galicia. La Junta se queja de que Sanidad remitió a las comunidades el documento a debatir a las 9 de la noche del día anterior y que se referían a otro que se aprobó solo una hora antes de que empezara la reunión. Castilla y León se abstuvo, pero tampoco lo va a aplicar y piensa recurrirlo. Lo que no tiene mucho sentido es que aumentemos las restricciones cuando están bajando la incidencia. Cataluña votó en contra porque entendió que invadía sus competencias. Misma sensación en el País Vasco, que no participaron ni en el debate ni en la votación. Defienden su propia hoja de ruta, explican, consensuada con el Gobierno.
Es un desconcierto absoluto con respecto a las actitudes del gobierno español. Baleares, que votó a favor del acuerdo, tampoco lo va a seguir, pero en sentido inverso. Por su nivel de alerta podría abrir pubs y discotecas, pero por ahora no lo va a permitir. Seguimos apostando por una desescalada lenta. Sabemos que ahora mismo nos estamos jugando muchísimo. Valencia sí va a abrir el ocio nocturno hasta las 2 a partir del martes. Las medidas aprobadas marcan, entre otras cosas, límites horarios y aforos, dependiendo de la evolución de la pandemia, y tiene en cuenta varios indicadores. Las discotecas y otros locales nocturnos cerrados durante muchos meses podrían reabrir hasta las 3 de la madrugada. En el mejor de los casos, en las comunidades en alerta 1, con un aforo interior del 50% o mesas con hasta 10 personas en el exterior. En cuanto a bares y restaurantes, pueden extender su horario hasta la 1 de la madrugada. En territorios en alerta 1, aforo interior de hasta el 60% y podrían usar todas las mesas permitidas en la terraza. Seguirá sin poder consumirse en barra. Más novedades que serían obligatorias, según Sanidad. No se puede fumar en la calle o al aire libre si no se puede guardar 2 metros de distancia con otras personas. Y los eventos multitudinarios, conciertos por ejemplo, quedarían restringidos en los territorios en alerta 1 a un público máximo de 5.000 personas al aire libre y 2.500 en interior. En territorios fuera del sistema de alerta, en nueva normalidad, esos aforos se duplican. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, no ha querido hablar de la imputación de la exsecretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal, en el caso Kitchen. Dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar, que nada tienen que ver con mi responsabilidad como presidente del Partido Popular, mucho menos que tenga que ver con... Insiste en que no hablará de cuestiones del pasado y no ha respondido tampoco a la decisión del PP de no abrir expediente informativo a Cospedal. Durante la rueda de prensa ha habido abucheos a los periodistas. Y en el año de pandemia han aumentado un 57% las familias que piden ayuda urgente a Cáritas. Hemos comido pan duro. Hemos comido pan duro con agua. Es que eso es lo que había. En 3 de cada 10 casos atendidos por la ONG, las familias no tenían ningún ingreso y todos necesitan ayuda para alimentos y para hacer frente a los gastos de la vivienda. Las nuevas tarifas de la luz coinciden con el precio de la electricidad en máximos y en los primeros días de la nueva regulación la demanda sigue concentrándose en los tramos más caros. La factura se podría bajar consumiendo en las horas nocturnas, pero el ruido puede crear problemas entre vecinos. Lógicamente, entre vecinos lo primero que hay que hacer es hablar con el que está causando la molestia para ponérselo de manifiesto. Si se reiterara la cuestión, pues entonces sí que se puede acudir a la autoridad pública. Alegría y división de opiniones sobre un gobierno hecho básicamente contra Benjamín Netanyahu. ¿Cuánto durará? ¿Cómo se llevarán los ultranacionalistas religiosos judíos con los islamistas palestinos? Es de lo que se hablaba hoy. Pero anoche y al límite, Yair Lapid, líder de Yesh Atid, partido centrista laico, le comunicaba al presidente Reuven Rivlin que había gobierno. Su socio principal, Naftali Bennett, del ultranacionalista religioso partido Yamina. Bennett fue aliado de Netanyahu, pero se distanció de él y ahora, tras 2 años como primer ministro, dejará el cargo en favor de Lapid. Otros 6 partidos sostendrán al nuevo gobierno: un ultraderechista laico, un centroderechista, un centroizquierdista, el Partido Laborista, un izquierdista y pacifista y el Partido Ra'am islamista palestino. La foto de la firma del acuerdo entre el ultrarreligioso judío Bennett y Mansur Abbas, líder del islamista palestino-israelí Ra'am, es insólita en Israel. Bennett ha dicho que la clave para que el gobierno funcione es que todos los socios actúen con contención, pero ha recalcado que no entregará territorios ni tendrá miedo de lanzar una operación militar si es necesario. En 10 días habrá votación en el Parlamento. Se necesitan 61 escaños de los 120 de la Knesset. El gobierno cree tener 62, pero ya se han anunciado tránsfugas. Todos coinciden en que Netanyahu maniobrará para no ir a la oposición. En Sri Lanka finalmente se ha hundido el barco que se incendió frente a la costa y que transportaba unos 1.500 contenedores de productos tóxicos que se han vertido al mar y que, según el gobierno, han ocasionado el mayor desastre ecológico de la historia de ese país. Parte de ese material químico ha llegado ya a las costas.